Capítulo 5. Tras semanas de entrenamientos brutales y varios egos heridos, Naruto, Caulifla y Kale pensaron que se habían ganado un respiro. Así que dejaron la ciudad para ir a un tranquilo rincón a orillas del lago, a las afueras de Sadala. El atardecer proyectaba rayas naranjas y rosas en el cielo, convirtiendo el agua en vidrio fundido, y el ruido de la ciudad se desvaneció en la distancia. Hicieron una pequeña fogata y dejaron que el crepitar de las llamas llenara los huecos de su conversación. A pesar de todo su entrenamiento, nadie se esforzaba más que Caulifla. Abordaba cada reto como si le debiera dinero, y con Kale siempre cerca, no era de extrañar que el trío terminara unido cuando el mundo finalmente se calmaba. Se sentaron en un círculo relajado alrededor del fuego, devorando pescado a la parrilla y cualquier fruta que encontraran. Durante un rato, nadie dijo gran cosa. Entonces Naruto rompió el silencio, dominado por la curiosidad. Había encariñado con Caulifla y Kale, pero aún había lagunas en sus historias. Oigan, Caulifla, Kale, si no les importa que pregunte, he estado pensando en sus pasados. ¿Les gustaría compartir un poco? Caulifla hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. Estudió a Naruto un instante, evaluándolo, y luego asintió brevemente. Claro, Rubita. Nos has contado mucho sobre tu mundo. Parece justo que te devolvamos el favor. Kale le lanzó a Caulifla una mirada nerviosa, pero al ver la confianza en sí misma de su amiga, respondió con tranquilidad. Sí. Creo que estoy lista. Caulifla se recostó, dejando que la luz del fuego le iluminara el rostro. Crecí en uno de los distritos más duros de Sadala. Mis padres eran guerreros de bajo nivel y nunca tuvieron mucho, pero me enseñaron a valerme por mí misma. Independencia, resiliencia, ese fue su legado. Bajó la voz. El recuerdo la lastimaba más de lo que aparentaba. Cuando tenía 8 años, mis padres murieron en una misión. Un mal día, y de repente me quedé sola. Sin familia, sin hogar, solo la calle y lo que pudiera encontrar. Así que aprendí a luchar. Así es como se sobrevive, Naruto escuchó, con su sonrisa habitual desaparecida. Eso es mucho que analizar. Caulifla se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Lo conseguí. Me metí en líos, robé comida, me hice famoso para que la gente se lo pensara 2 veces antes de meterse conmigo. Terminé liderando una banda de Saiyajin tan perdidos como yo. Arrojó una ramita al fuego. Mi hermano, Renzo, era capitán de las fuerzas de defensa de Sadala. Después de que se lesionó y tuvo que renunciar, quería que me uniera, que siguiera el buen camino. No soportaba la idea. Aún así, siempre me apoyó y nunca me abandonó, ni siquiera cuando lo ignoré. Naruto asintió, comprendiendo más de lo que aparentaba. Los hermanos mayores pueden ser así de tercos. Una sonrisa genuina y poco común se dibujó en el rostro de Caulifla. Sí. Es una gran razón por la que sigo con vida. Llegó el turno de Kale, y su historia se desenvolvió como un eco silencioso junto a la de Caulifla. Creció lejos del caos de la ciudad, en un tranquilo rincón del campo. Su familia era amable. Su infancia fue dulce, al menos en apariencia. Pero Kale era diferente. Incluso de niña, su fuerza era descomunal, y eso asustaba a todos, incluso a quienes la amaban. Siempre me sentí fuera de lugar, admitió Kale, con la voz apenas un susurro. La gente tenía miedo de lo que pudiera hacer. A veces, mi propia familia también. Nunca quise hacerle daño a nadie, pero no siempre pude controlarlo. El fuego crepitó y ella se estremeció al oírlo. Cuando tenía 12 años, perdí el control durante el entrenamiento. Destruí media aldea sin querer. Después de eso, todos querían que me fuera. Así que me fui. Miró a Caulifla y luego a Naruto, como si intentara tranquilizarse. Vago un rato sin saber a dónde ir. Fue entonces cuando encontré a Caulifla. Fue la primera persona que no me tuvo miedo. Naruto los miró. Uno forjado por las dificultades y la rebeldía, el otro moldeado por la soledad y el poder que nunca pidió. Por un instante, el fuego fue lo único que se movió, proyectando sombras sobre 3 vidas que, contra todo pronóstico, habían logrado colisionar en la misma tranquila orilla del lago. Ahí fue donde Caulifla la encontró. Kale estaba acorralado por un grupo de Saiyajin mayores, y sus burlas se volvían más crueles a cada segundo. Caulifla no dudó, se lanzó de lleno, interponiéndose entre Kale y los matones. Por un instante, todo quedó en silencio. Atrás. Espetó, con la fuerza suficiente para dispersar al grupo. Era la primera amabilidad real que Kale veía en lo que parecía una eternidad. Kale, con lágrimas en los ojos, miró fijamente a Caulifla. ¿Por qué me ayudarías? Su voz tembló, débil e insegura. Caulifla simplemente sonrió y me ofreció la mano.
Porque sé lo que es sentirse solo. Veo tu fuerza aunque tú no la veas. Vamos. Quédate conmigo. Te ayudaré a descubrirlo. Desde ese día, formaron un equipo. Caulifla no solo le enseñó a Kale a luchar, sino que le enseñó a canalizar su poder puro, a dominarlo en lugar de tener miedo. Y a cambio, Kale le dio a Caulifla algo que no había tenido en años: lealtad, confianza y alguien que la apoyaría pase lo que pase. Caulifla me salvó, le dijo Kale a Naruto con voz suave pero segura. Me ayudó a comprender que mi poder no es algo que ocultar. Es parte de mí. Ella es la razón por la que aprendí a controlarlo en lugar de dejar que me controle. Caulifla le dio un codazo a Kale con un brillo burlón en los ojos. Mírate, eres una de las más fuertes del mundo. No olvides quién te ayudó a llegar hasta aquí. Naruto escuchó, genuinamente conmovido. Ustedes transformaron todo ese dolor en algo fuerte. Es, sinceramente, inspirador. Los ojos de Caulifla brillaron de orgullo al mirar a Kale. No teníamos mucho más que la una a la otra. Kale es mi hermana, aunque no seamos parientes. Cuando vi que la maltrataban, no pude soportarlo. Así que le enseñé a defenderse, y desde entonces somos un equipo. Kale le sonrió a Caulifla, con una profunda gratitud. Ella siempre ha sido mi ancla. Nunca se rinde y nunca deja que nadie se meta conmigo. Le debo todo. Naruto sintió el peso de su historia en el pecho. Ustedes dos, tienen algo especial. Es la verdadera fuerza de apoyarse mutuamente, pase lo que pase. Un silencio confortable cayó sobre el grupo, interrumpido únicamente por el suave crepitar del fuego. A la mañana siguiente, aún con el calor de las historias de la noche anterior, Naruto decidió que era hora de ver realmente el planeta al que llamaría hogar por un tiempo. Intrigado por la cultura Saiyajin, les pidió a Caulifla y a Kale que le llevaran a recorrer la ciudad. Mientras caminaban por las calles de Sadala, Naruto lo admiró todo. Los altos y robustos edificios construidos con una mezcla de piedra antigua y aleaciones relucientes y avanzadas, las esculturas de guerreros congelados en plena batalla, la perfecta fusión de historia y tecnología por doquier. Hombre, estos edificios son salvajes, dijo Naruto, deteniéndose frente a una estructura especialmente impresionante, cubierta de tallados detallados de antiguas leyendas Saiyan. Caulifla sonrió con orgullo en la voz. Sadala tiene una larga historia. Algunos de estos lugares datan del primer rey Sadala. Llevan en pie desde siempre y no se irán a ninguna parte. Kale intervino. Respetamos nuestros orígenes, pero tampoco tenemos miedo de avanzar. Por eso vemos tanto lo antiguo mezclado con lo nuevo. Naruto no pudo evitar admirarlo, la forma en que Sadala se aferró a su historia sin darle la espalda al progreso. Mientras recorrían la ciudad, Naruto comprendió rápidamente que el entrenamiento no era solo para la élite, era parte integral de la vida cotidiana. Arenas y campos de práctica estaban por todas partes, resonando con el golpeteo de puños, el crepitar de las explosiones de ki, los instructores dando órdenes y los gritos decididos de niños que apenas podían atarse las botas. Caulifla llevó a Naruto a una enorme arena de entrenamiento donde un grupo de jóvenes Saiyajin entrenaba bajo la mirada penetrante de un instructor mayor. Aquí es donde formamos a la próxima generación, explicó. Todo Saiyajin aprende a luchar desde que aprende a caminar. Observó a los chicos enfrentarse sin vacilar, sin reservas. Le recordó sus días en la academia, solo que aquí, todo parecía intensificado. Kale asintió suavemente. Empezamos temprano porque no se trata solo de luchar. Se trata de disciplina, respeto y comprensión personal. Saber qué puedes hacer y cuándo no usar esa fuerza. El instructor, un hombre enorme con una presencia que te hacía enderezar, se dio cuenta de que lo observaban y se acercó. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con tono severo, pero no hostil. Caulifla dio un paso adelante, completamente tranquila. Solo le estoy mostrando el lugar a nuestro amigo. Tiene curiosidad por Sadala. La expresión del instructor se suavizó. Elegiste el lugar correcto. El entrenamiento es fundamental para nosotros. Es como nos mantenemos fuertes, como mantenemos a nuestra gente a salvo. Mientras caminaban, Naruto quiso indagar más. Entonces, ¿qué impulsa realmente la cultura Saiyajin?, preguntó. ¿Qué es lo que más le importa a tu pueblo? Kale respondió primero, con voz firme y clara. Fuerza, honor, lealtad. Todos entrenamos, sin importar la edad. Nuestra economía se basa en ello. No luchamos solo por nosotros mismos. Protegemos otros planetas, brindamos seguridad y, a cambio, obtenemos los recursos que necesitamos. No es solo un trabajo, es nuestra forma de vida. Naruto arqueó una ceja. ¿Entonces todo gira en torno al entrenamiento y la lucha? Suena intenso.
¿Y qué hay de otras cosas, como el comercio o los negocios? Caulifla se encogió de hombros, con una sonrisa irónica en los labios. Es duro, claro. Pero por eso nos esforzamos tanto. Tenemos que ser los mejores. No hay otra opción. Naruto se dio cuenta de lo mucho que significaba para ella. La fuerza era claramente la base de todo allí, pero quería saber más. Vale, entiendo la fuerza. Pero ¿dónde encajan el honor y la lealtad? Caulifla fue la primera en moverse, lanzándose contra Kale con su velocidad característica y feroz agresividad. Kale se mantuvo firme, con defensas sólidas como una roca, recibiendo cada golpe de frente. El aire crepitó al chocar sus kis, enviando ondas por el silencioso bosque. Naruto retrocedió, con la mirada atenta, siguiendo cada movimiento. Caulifla, no te agotes con movimientos vistosos, gritó. Guarda tus fuerzas para cuando sea necesario. Kale, no te limites a defenderte. Confía en ti misma. Ataca. Caulifla asintió rápidamente, moderando sus ataques salvajes y cambiando a golpes más medidos y precisos, poniendo a prueba la guardia de Kale. Kale, animada por el aliento de Naruto, comenzó a contraatacar, fortaleciéndose. Cada vez que conectaba un golpe, su confianza parecía aumentar. Naruto no pudo evitar sonreír. Vio su crecimiento, cómo la intensidad de Caulifla se agudizaba, y cómo la antigua vacilación de Kale daba paso a una determinación férrea. Eso es. Sigue adelante. Gritó con genuino orgullo en su voz. Al final, ambos respiraban con dificultad, con sudor en la frente, pero sus ojos brillaban, satisfechos, hambrientos de más. Ambos se están volviendo más fuertes, dijo Naruto, radiante. Pero siempre hay otro nivel. Caulifla se secó la cara, sonriendo. Cuídate, Naruto. Te alcanzo. Ya no tardo. La tímida sonrisa de Kale se asomó. Gracias. Nunca pensé que pelearía así. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Estoy orgulloso de ustedes. De los dos. Descansen un poco, enseguida subiremos de nivel. Mientras su clon de sombra seguía practicando con los demás, Naruto se sentó con sus alumnos de 2 estrellas. Dejaron que la brisa los refrescara, recuperando el aliento, y los ojos de Naruto brillaron de anticipación. He estado trabajando en algo nuevo, dijo. Una técnica que requiere concentración total y un control perfecto del ki. La llamo fusión de ki. Permite que 2 luchadores fusionen su energía, creando una fuerza mucho mayor que la que cualquiera de ellos podría crear por separado. Caulifla abrió mucho los ojos. Ni hablar. ¿Cómo lo hacemos? Naruto explicó cómo sincronizar su ki, combinando sus fuerzas, podía crear un poder que ninguno de los dos podía alcanzar por sí solo. Lo demostró canalizando un poco de su ki y combinándolo con el de Caulifla. El resultado. Un orbe brillante de energía, palpitante y vibrante. Kale se quedó mirando, atónito. Es increíble. Es difícil, advirtió Naruto. Tienen que estar en perfecta sintonía. Confianza, comprensión, todo eso. Si se desfasan un poco, no funcionará. Caulifla y Kale intercambiaron una mirada, con determinación en sus rostros. Estamos listos, dijo Caulifla con voz firme. Naruto asintió. Muy bien. Empecemos por lo simple. Sientan el ki del otro, acompañen sus respiraciones, encuentren el ritmo. Pasaron la mayor parte del día practicando. No fue fácil. Se tambalearon, perdieron el hilo, tuvieron que empezar de cero más de una vez. Pero no se rindieron, y al atardecer, por fin lo lograron. Una pequeña y estable fusión de su ki, que irradiaba calor y fuerza. Lo logramos. Gritó Caulifla con orgullo en todo su rostro. La sonrisa de Kale era más brillante que nunca. Sí, lo hicimos. Naruto sintió una oleada de satisfacción, la que solo se siente al ver a sus alumnos avanzar. Esto es solo el principio, les dijo. Pronto podrán usar esto en combate. Y cuando llegue ese día, nadie podrá interponerse en su camino. Capítulo 6. Una oleada recorrió los recuerdos de Naruto al despertar en el último piso de una torre a medio terminar en Sadala. Una suave brisa le rozó la mejilla, trayendo el cálido y penetrante aroma de las fogatas de los Saiyajin. El amanecer tiñó el cielo de un delicado dorado, y en ese silencio, sintió los tenues atisbos de otros mundos y otros tiempos. Saltó del borde de la torre, usando una descarga de ki para amortiguar el impacto. La ciudad se despertaba. Vendedores montando puestos, niños practicando ejercicios marciales, Saiyajin mayores dirigiéndose a las plazas centrales para combates avanzados. Nadie se detuvo a observar al forastero.
Sus pensamientos se dirigieron a Caulifla y Kale, los dos jóvenes Aiyang que se habían vuelto cercanos a él, forjando un vínculo de entrenamiento, respeto mutuo y miradas ocultas que sugerían una confianza incipiente. Antes de ir a su encuentro, revisó el comunicador que llevaba en la muñeca. Tecnología de patrullero del tiempo camuflada para ajustarse al diseño Saiyajin. No había señales urgentes de la antigua línea temporal. Había renunciado a esa tarea para forjar este nuevo camino en el universo 6. Pero los recuerdos persistían, y a veces ese potencial arremolinado de manipulación temporal lo atormentaba. Con un último suspiro, salió a la bulliciosa calle, abriéndose paso entre los transeúntes Aiyajin. Comenzó otro día en el universo 6. Naruto encontró a Caulifla y Kale en un patio arenoso a las afueras de Sadala. Un pequeño grupo de la antigua pandilla de Caulifla rondaba por las cercanías, pero estos dos estaban en pleno entrenamiento estructurado. Durante las últimas semanas, Naruto los había guiado en la fusión de la ferocidad básica de los Saiyajin con un sutil juego de pies shinobi y control del ki. Incluso sin transformaciones, los vio agudizarse cada día. Caulifla practicaba una serie de patadas giratorias, cada una con un ángulo preciso. Cada vez que desplegaba demasiada fuerza bruta, provocaba remolinos de polvo que impedían la visibilidad. Mientras tanto, Kale practicaba golpes más suaves pero precisos, apuntando a un conjunto de columnas de piedra destrozadas. La tensión en su postura sugería que aún luchaba por controlar sus emociones, pero estaba mejorando. Buenos días a los dos, saludó Naruto. Tenía una sonrisa cálida, aunque una parte de él permanecía atenta. Caulifla resopló satisfecha, deteniendo sus combos. Llegas tarde, zoquete. Empezamos sin ti. Se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Tenía que ver el amanecer desde la torre. Para despejar la mente. Kale asintió tímidamente. Estamos probando ese ejercicio que mencionaste. Controlar ráfagas cortas y rápidas en lugar de grandes explosiones. Miró el cráter que se había formado en su intento anterior. Sigo cometiendo errores. Naruto observó el cráter, frunciendo los labios. Oye, la práctica se trata de errores. Pronto lo perfeccionarás. Hagamos una demostración rápida, a ver cómo aplicas la técnica. Caulifla se animó. Lista para mostrarte. Mírame. Se posicionó, condensó una bola de ki en espiral en la palma de la mano y la lanzó hacia adelante. La energía se elevó con precisión, impactando en el centro de uno de los objetivos de piedra. En lugar de explotar, dejó una bolladura controlada, dispersando un círculo perfecto de escombros. Naruto silbó por lo bajo. Bien hecho. Menos energía desperdiciada. Caulifla sonrió con suficiencia. Te dije que lo conseguiría. La próxima vez, quiero algo más difícil. Kale siguió el intento. Su esfera de ki se tambaleó, pero dio en el blanco con bastante precisión. Esbozó una leve sonrisa. Aún mejor que ayer. Naruto le dio una palmadita en el hombro. Ambas están mejorando. Recuerden, la fuerza se une al control. Sigamos mejorando. Se enfrascaron en una conversación amena, analizando diferentes enfoques. Cada intercambio fluyó con naturalidad y naturalidad. Naruto evitó soltar frases obvias como eres fuerte. En cambio, cada sutil asentimiento o suave bien hecho, dicho con voz suave, decía mucho. Después del entrenamiento, se sentaron alrededor de una pequeña fogata, compartiendo una comida de carne local a la parrilla y verduras especiadas. La pandilla de Caulifla se retiró a sus rincones habituales, dejando al trío conversando en relativa privacidad. Kale bebió agua de una cantimplora, mirando de reojo a Naruto. Bueno, oí hablar de más avistamientos de esos asaltantes reptilianos. Dicen que están intensificando sus ataques de nuevo. Habían negociado una tregua precaria al revelar documentos antiguos que exoneraban al principal liderazgo Saiyajin. Pero no todas las facciones la aceptaron incondicionalmente. La expresión de Caulifla se ensombreció. ¿Quieren más pruebas? O quizás simplemente no pueden dejarlo pasar. TCH, nos arriesgamos a otra crisis si la cosa se descontrola. Naruto suspiró. Quizás tengamos que intervenir de nuevo. El comandante Lapeno mencionó que está vigilando el sector suroeste. Si otra facción de ese clan está causando problemas, no podemos ignorarla. Los ojos de Kale brillaron de preocupación. Nos esforzamos mucho para aliviar la tensión. Espero que solo sea un rumor. Naruto, consciente de sus instintos de patrullero del tiempo, sintió que la antigua sensación de la línea temporal se desmoronaba. Una parte de él recordaba batallas a lo largo de las eras, corrigiendo anomalías. Quizás el tranquilo futuro del universo 6 aún se veía amenazado por rencores.
Apartó ese pensamiento y se concentró en el presente. Podemos recopilar información. Mientras tanto, sigue perfeccionando. Podríamos necesitar todos los trucos si nos enfrentamos a una nueva agresión. Nadie dijo lo haremos. En voz alta. Solo asintieron en un gesto de asentimiento tácito. Días después, Naruto se encontró solo en un barranco remoto, con ganas de probar los límites de la transformación de Super Saiyan y ver si podía llegar más lejos. Vestía una sencilla camiseta sin mangas y pantalones de entrenamiento Saiyan holgados. Mientras el sol del mediodía caía a plomo, concentró su respiración. Recuerdos de la época de los patrulleros del tiempo afloraron, destellos de ki divino, transformaciones que Goku tardó siglos en dominar, pero que Naruto había aprendido de líneas temporales alteradas. Sin embargo, reconoció que no era un Saiyajin puro como Goku o Vegeta. Era mitad humano. Aún así, convocó su ki, dejando que la furia y determinación característica de los Saiyajin burbujearan. El aire tembló a su alrededor. Su cabello, normalmente rubio de punta, aunque un tono más oscuro que el oro puro de los Saiyajin, se erizó. Con un gruñido bajo y gutural, empujó. Un destello. Un aura dorada explotó desde su cuerpo. Sus ojos adquirieron un tono verdoso más intenso, y su cabello brilló con un dorado luminoso. Las rocas levitaron, arremolinándose en los remolinos de poder. Un calor abrasador lo envolvió. La transformación era estable, más fácil ahora que la primera vez que la usó en privado. Apretó y soltó los puños. El poder puro surgió. ¿Podría hacer mucho con esto? ¿Podría alguien en el universo 6 igualarlo? Posiblemente. Recordó haber oído hablar de un Saiyajin llamado Kaba que una vez logró transformaciones, pero eso era de los recuerdos de los patrulleros del tiempo de los torneos del universo 7. Con el corazón latiéndole con fuerza, mantuvo la forma durante un buen minuto, luego exhaló, dejándola desvanecer. Cayó sobre una rodilla, jadeando. Incluso siendo mitad Saiyajin, necesitaba más entrenamiento para mantenerla sin esfuerzo. Aún no es algo natural, murmuró. Pasaron unos días más tranquilos. Naruto, Caulifla y Kale continuaron entrenando, perfeccionando tácticas en grupos pequeños y fintas que combinaban las ilusiones shinobi con la resistencia Saiyajin. La ciudad bullía con los desafíos rutinarios. Entonces, una tarde, recibieron una llamada urgente de un comerciante ambulante. Una banda de asaltantes reptilianos estaba asediando de nuevo las rutas comerciales cerca de un cañón polvoriento al oeste. Furiosa, Caulifla quiso salir corriendo de inmediato. Naruto les pidió precaución. Lo último que necesitaban era una emboscada. Finalmente se dirigieron allí con una escolta mínima, con la esperanza de explorar antes de adentrarse. El cañón era vasto, con capas de roca estriada. Naruto percibió un tenue ki hostil en la distancia. Kale escudriñó el horizonte, protegiéndose los ojos de la arena que se arremolinaba. Veo columnas de polvo. ¿Será una escaramuza? Caulifla gruñó. Entramos. Si quieren problemas, los crearemos. La expresión de Naruto se tensó. Dejemos un espacio para el diálogo si son un grupo disidente del antiguo clan. Puede que no se den cuenta de que hemos resuelto la disputa principal. Al acercarse, presenciaron una pequeña caravana inmovilizada por combatientes reptilianos. Los comerciantes se agazapaban tras carretas volcadas. Los reptiles lanzaban ráfagas, exigiendo pago o venganza. La escena era demasiado desalentadora para una infiltración sutil. Caulifla masculló una maldición. Son unos matones. Acabemos con esto. Naruto asintió. Se elevaron hacia adelante en formación de cuña. Caulifla lideró, con los puños rebosantes de ki, aplastando a los dos primeros reptiles. Kale interceptó las ráfagas dirigidas a los mercaderes, desviándolas con contraataques cuidadosamente sincronizados. Naruto se abrió paso entre ellos, usando ilusiones para confundir su puntería. Entre el polvo que se arremolinaba, el líder reptiliano siseó. Saiyajin otra vez. Nos deben siglos de dolor. Naruto replicó. Ya lo hemos arreglado con el líder principal de tu clan. Esta venganza no tiene sentido. Al cabecilla no le importó o no le creyó, y desató una salvaje descarga de esferas abrasadoras. Caulifla respondió con sus propias ráfagas, obligándolas a detonar en el aire en brillantes destellos. Las ondas de choque recorrieron el fondo del cañón. Kale corrió a proteger a los mercaderes, acorralándolos a un terreno más seguro. Mientras tanto, Naruto asestó una lluvia de golpes rápidos al flanco del reptil. Deja de luchar sin motivo. Gruñó entre golpes. Pero el cabecilla se alimentaba de un viejo odio.
Nuestro líder podría aceptar sus tratos, pero nos negamos a permitir que los Saiyajin se desentiendan de sus crímenes. Somos puristas. Naruto se dio cuenta de que debían ser extremistas que rechazaban el acuerdo de paz. La escaramuza se intensificó. Caulifla derribó a un soldado reptil, haciéndolo volcar de espaldas. Otro intentó cortarla por detrás, pero Naruto se adelantó y bloqueó el ataque con un kunai. En ese momento, el cabecilla presentía la derrota inminente. Activó un dispositivo en su muñeca, conjurando un portal púrpura que giraba. De nuevo, la típica tecnología avanzada de teletransporte. Se burló. Atacaremos de nuevo, cuenta con ello. Entonces, él y los pocos hombres que le quedaban desaparecieron. Atrás quedaron los rezagados maltrechos que se rindieron, además de los comerciantes conmocionados. El trío respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Otra victoria parcial, pero el problema persistía. Kale ayudó a un comerciante herido a levantarse. ¿Estás bien? Asintió temblorosamente. Gracias a ti. Exigieron una compensación por una vieja guerra, no teníamos ni idea. Los labios de Naruto se tensaron. Los escoltaremos a un lugar seguro y luego veremos si el cuerpo puede rastrearlos. Caulifla pateó un carro roto con frustración. Esto no va a terminar nunca si estos grupos disidentes siguen ignorando la decisión del clan principal. TCH. Se separaron de los comerciantes después de asegurarse de que estaban a salvo. Una vez en casa, se coordinaron con el comandante Lapeno, quien organizó una reunión del consejo en el complejo administrativo de Sadala. También fueron invitados los embajadores del clan reptiliano aliados con el líder principal que aceptó la paz. En una gran cámara circular, las brillantes luces del techo se reflejaban en los pisos pulidos. Naruto, Caulifla, Kale, Lapeno y dos delegados reptilianos estaban sentados alrededor de una amplia mesa. Los delegados reptilianos vestían atuendos formales en lugar de equipo de combate, con las colas ondeando con ansiedad. Un delegado, con escamas de un verde azulado apagado, habló primero. Agradecemos que la mayoría de los Saiyajin reconozcan que el antiguo fiasco no fue aprobado oficialmente. El líder principal de nuestro clan avala la nueva paz. Pero, persisten elementos radicales que rechazan cualquier compromiso. Lapeno asintió. Nos enfrentamos a ellos. Ignoran la postura oficial del clan. Necesitamos una estrategia para sofocar o convencer a estos extremistas. Nuestro planeta no puede permitirse incursiones repetidas. Kale habló en voz baja. ¿Hay alguna manera de unificar a tu clan bajo la última palabra de tu líder? En muchas sociedades, los disidentes siguen a la mayoría si se adopta una postura firme. El segundo reptil, más viejo y con escamas picadas, suspiró. Lo hemos intentado. Pero el clan está disperso en subfacciones, cada una liderada por jefes guerreros. Algunos se aferran a la idea de que todos los Saiyajin deben sufrir. No podemos simplemente obligarlos a aceptar la nueva evidencia, la expresión de Naruto era firme. Quizás podamos mostrarles gestos tangibles de restitución. Quizás incorporarlos a proyectos mutuos o algo así. Pero la pregunta es, ¿cómo los encontramos a todos? Se teletransportan constantemente. Lapeno se cruzó de brazos. Tenemos un plan. Sospechamos que usan dispositivos de anclaje. Si interrumpimos o rastreamos la frecuencia del anclaje, podemos acorralarlos. Pero tendremos que acercarnos. Los ojos de Caulifla brillaron. Básicamente, les tendimos una trampa. Dejamos que se acerquen a un objetivo y luego bloqueamos su teletransporte. Los delegados reptilianos dudaron. Eso podría derivar en una pelea de nuevo. Naruto inhaló lentamente. Recuerdos de misiones de los patrulleros del tiempo se filtraban en su mente. Líneas temporales repetidas, enemigos imparables, siempre necesitando astucia para resolver paradojas. Una confrontación podría ser inevitable. Si los acorralamos en un lugar donde no puedan escapar fácilmente, podemos obligarlos a entrar en razón, o someterlos si se niegan. Los delegados finalmente asintieron, reticentes, pero sin ver mejor opción. Así que ultimaron los detalles. Un convoy con suministros recorrería una ruta conocida, que se rumoreaba que estaría poco vigilada. Pero, en realidad, estaría fuertemente vigilado, con tecnología para bloquear el dispositivo de anclaje. La banda de Caulifla y los escuadrones del cuerpo esperarían entre bastidores. Naruto, Kale y Caulifla estarían listos para afrontar las mayores amenazas. Nadie afirmó, esta es la batalla final. Pero el trasfondo era claro. Si no cesaban estas incursiones extremistas, la paz incipiente podría derrumbarse. En cuestión de días, la trampa estaba tendida.
Se organizó una caravana de transporte para recorrer una ruta desértica. Se filtró el rumor, por canales sutiles, gracias a los contactos de Caulifla, de que transportaba reliquias valiosas, posiblemente relacionadas con la historia Saiyajin. Suficiente para atraer a los reptiles extremistas que aún exigían deudas a Saiyajin. Naruto y Kale acompañaron la caravana abiertamente, disfrazados de guardias mundanos. Caulifla y un puñado de élites del cuerpo los seguían desde una posición más alta, ocultos tras agujas rocosas. Otro escuadrón manejaba un dispositivo de interferencia oculto. Los delegados reptilianos esperaban cerca, con la esperanza de confirmar la condena oficial de la facción radical si ésta aparecía. El sol del mediodía brillaba con fuerza mientras la caravana avanzaba ruidosamente por las dunas. Naruto fingió estar recostado sobre un contenedor de carga, pero sus sentidos estaban alerta. Kale caminaba junto a un vehículo delantero, escudriñando el horizonte. Intercambiaron miradas sutiles que decían, ¿listos? Los minutos se hicieron eternos. Entonces, casi de forma anticlimática, unos portales brillaron en el aire. El polvo se arremolinaba mientras una banda entera de reptilianos se materializaba. Entre ellos estaba el cabecilla del cañón. Dos auras más poderosas se cernían tras ellos. El corazón de Naruto latía con fuerza. Reconoció un aura similar a la de la mujer de armadura negra, solo que más intensa. Posiblemente la de un jefe guerrero extremista. Perfecto. Los reptiles avanzaron, blandiendo armas. El cabecilla gronó, Saiyajin. Estas reliquias que llevan ahora nos pertenecen. Kale se obligó a mantener la voz firme. Ni siquiera son reliquias de guerra. Solo llevamos objetos culturales para estudiar. Escupió. Mentiras. Todo lo que los Saiyajin tienen está construido sobre mundos robados. Detrás de él, caminaba un reptil alto, con una pesada armadura y escamas llenas de cicatrices. El aire a su alrededor crepitaba con ki. Haremos cumplir el juramento legítimo. Ríndete o seremos destruidos. Naruto saltó hacia abajo, levantando la palma. Ya terminamos con tu venganza. El líder principal del clan reconoce la paz. ¿Por qué tú no? Los ojos del jefe guerrero ardían de odio. La paz con traidores no es paz en absoluto. Desató una salvaje ola de energía, obligando a Naruto y Kale a dispersarse. La caravana se volvió caótica mientras los reptilianos cargaban. En ese instante, escuadrones ocultos del cuerpo activaron el dispositivo de interferencia. Un leve zumbido pulsó, neutralizando las señales del ancla. Todos los escuadrones, fuera. Se escuchó la voz de la pena por el comunicador. Caulifla y su grupo surgieron de detrás de las formaciones rocosas. Los reptiles extremistas se dieron cuenta de que estaban acorralados. Furiosos, atacaron. Explosiones y gritos resonaron por las dunas. Naruto se enfrentó al jefe de guerra, levantando arcos de polvo con cada golpe. La cola de reptil del jefe giró bruscamente, obligando a Naruto a la defensiva. Mientras tanto, Kale protegía la caravana de atacantes menores, repeliéndolos con sus ráfagas controladas. Caulifla abordó al cabecilla que los había amenazado antes, arrancándolo del cargamento. A su alrededor, Saiyajin y reptiles colisionaban en un torbellino de ki y golpes físicos. El cálido viento del desierto los azotaba. El jefe guerrero rió con sarcasmo, imitando los movimientos de Naruto. Peleas bien, pero eso no te salvará. Naruto aumentó su velocidad. En un instante, formó clones de sombra, ilusiones provenientes de su lado shinobi. Los ojos del jefe se abrieron de par en par al ver a varios Narutos atacar desde diferentes ángulos. Bloqueó a algunos, recibió golpes de otros, rugiendo de furia. Pero el reptil aún conservaba su poder puro. Le dio un puñetazo en el pecho al verdadero Naruto, derribándolo. Naruto se estrelló contra la arena, sin aliento. Basta, espetó el jefe, alzando una lanza de energía. Basta de ilusiones, una voz interrumpió. Caulifla. Se elevó y le dio una patada rápida al jefe en el costado. No está solo, escoria. Mientras tanto, la mujer de armadura negra de batallas anteriores estaba ausente, pero la cabecilla Caulifla se enfrentó a las maldiciones, atrapada bajo su imparable ráfaga. No puedes impedirnos nuestra santa venganza. Ella lo golpeó contra la arena, frunciendo el ceño. Pruébame. Kale se unió a ellos tras haber sometido a dos enemigos menores. Su mirada se dirigió a Naruto. ¿Estás bien? Tosió, asintiendo. Estoy bien. Algo se agitó en su pecho, un anhelo de poner a prueba un poder superior si era necesario. El jefe guerrero se recompuso, lanzando una ola aterradora que obligó a Caulifla y Kale a prepararse. El desierto retumbó.
Corredores de viento arremolinado casi los tragaron. Naruto se dio cuenta de que si el poder del jefe aumentaba aún más, podrían verse superados. El dispositivo de interferencia impedía que escaparan, así que los reptiles podrían luchar hasta el final. Tenía que asegurar las mínimas bajas. Había llegado el momento. Sin anunciarlo, dio un paso adelante, apretando los puños, dejando que su sangre semisaiyan se encendiera. En un instante, su cabello se erizó, tornándose de un dorado brillante. Sus ojos brillaron verdes. Una feroz aura dorada lo envolvió, enviando ondas de choque por la arena. Kale jadeó. Naruto. Caulifla se quedó mirando atónita. ¿Tu pelo, qué? Pero Naruto no tuvo tiempo de explicarse. Miró fijamente al jefe guerrero. Basta. Detén esto. El jefe dudó, percibiendo un nuevo y formidable poder. ¿Qué eres? El aura de Naruto crepitó. Desapareció a toda velocidad, reapareciendo tras el jefe y asestando un puñetazo brillante en la espalda. El golpe hizo que el reptil resbalara por la arena, rugiendo de dolor. Con otra embestida, Naruto lo golpeó desde arriba, inmovilizándolo. A su alrededor, los extremistas reptilianos se quedaron paralizados, presenciando un poder que jamás habían visto. Los escuadrones del cuerpo aprovecharon la oportunidad y los sometieron. Caulifla y Kale, demasiado aturdidos para hablar, observaron cómo el aura dorada de Naruto se arremolinaba. Finalmente, el jefe guerrero escupió polvo, incapaz de ponerse de pie. ¿Te atreves? Naruto exhaló, su aura titiló. Esta pelea ha terminado. Ríndete o te detendremos por la fuerza. Debilitado, el jefe no tuvo otra opción. El grupo extremista yacía derrotado, acorralado o inmovilizado. El cuerpo entró, esposándolos con dispositivos de contención avanzados. Naruto dejó que su aura se desvaneciera y volvió a la normalidad. Se tambaleó un poco, con la adrenalina a flor de piel. Caulifla corrió hacia él con los ojos abiertos como platos. Naruto, eso fue una locura. Tu cabello se volvió dorado. Tu energía se disparó, como nunca antes había sentido. Kale lo siguió con la preocupación grabada en el rostro. ¿Estás bien? ¿Ese poder, fuiste tú? Respiró temblorosamente. Es una transformación que aprendí. Quería enseñársela cuando sintiera que estaban listos, pero tenía que usarla ahora para evitar que mataran gente. La expresión de Caulifla era un torbellino de emociones. Admiración, confusión, quizá un poco de celos. Pero sobre todo asombro. Eso, está más allá de todo lo que sabemos. Supongo que eres mitad Saiyajin, pero no eres del universo 6. Había oído rumores de que usaste algún deseo para convertirte en mitad Saiyajin, Naruto asintió en voz baja. Sí. En otra línea temporal, usé las esferas del dragón para alterar mis genes. Llevo recuerdos de la patrulla del tiempo, de un lugar llamado Ciudad Contón. Es complicado. Pero así es como desbloqueé, bueno, lo llamamos Super Saiyajin. Los ojos de Kale brillaron de curiosidad. Super Saiyan, así que eso también es posible para nosotros. Tragó saliva, recordando los atisbos de los eventos del universo 7. Potencialmente, si tienes sangre Saiyajin. Pero requiere un entrenamiento intenso, además de cierto detonante emocional. Hablaremos de eso más tarde. Primero, nos encargaremos de esta escoria extremista. Nadie abundó en el momento con grandes explicaciones. Reconocieron su importancia, pero lo reservaron para asuntos urgentes. La amenaza extremista había terminado. Los escuadrones del cuerpo arrestaron al jefe de guerra y a sus hombres, asegurándose de que no hubiera más escapes del portal. Caulifla y Kale miraron fijamente a Naruto, pensativos. La noche cayó cuando regresaron a Sadala. Los últimos grupos de extremistas reptilianos estaban bajo custodia, y el liderazgo principal del clan reafirmó la paz. La ciudad respiró aliviada. Sin embargo, la transformación previa de Naruto eclipsó todo en la mente de Caulifla y Kale. Se reunieron en un tranquilo patio detrás de un viejo edificio. La tenue luz de una lámpara les iluminaba el rostro. Caulifla se cruzó de brazos, mirando a Naruto. Bueno, cuéntanos. Eres mitad Saiyajin. ¿Así es como consigues ese truco del cabello dorado? Naruto se pasó una mano por su cabello rubio, avergonzado. Lo descubrí hace un tiempo, tras pedir el deseo de convertirme en mitad Saiyajin. Mi antiguo mundo tenía guerreros fuertes, pero me di cuenta de que necesitaba un mayor potencial para afrontar las amenazas cósmicas. Las experiencias con la patrulla del tiempo me enseñaron, o mejor dicho, al patrullero, lo poderosos que pueden ser los Saiyajin. Así que, tomé un atajo con las esferas del dragón. Kale escuchó atentamente, con el ceño fruncido. Y eso fue lo que vimos.
Tu poder se disparó, como si toda tu fuerza oculta hubiera estallado. Naruto asintió. Sí. Se llama Super Saiyan. Por los recuerdos que heredé, sé que los Saiyans de Sadala no lo tienen como parte de su historia. Intentar adivinar a través de los diferentes conjuntos de recuerdos y líneas temporales es un dolor de cabeza. Los ojos de Caulifla brillaron, la chispa competitiva se encendió. Así que nos has estado ocultando algo. Típico. Pero además, ¿eso significa que nosotras también podemos? Naruto hizo una pausa mientras intentaba encontrar la manera correcta de explicar sin revelar demasiado pronto. Ustedes dos son más que capaces. Si quieren, puedo intentar guiarlos, aunque normalmente implica presionar los detonantes emocionales. No es fácil. Apretó el puño, la emoción se mezclaba con la irritación. Lo quiero. Si eso significa sobrepasar mis límites, lo quiero sin duda. Kale dudó más. Ese poder dorado se sintió intenso. ¿Es seguro? La mirada de Naruto se suavizó. Puede ser abrumador. Pero con disciplina, sí. Es una forma de superar los límites de un Saiyajin normal. Si se hace con responsabilidad, puede ser una herramienta para el bien. Se hizo el silencio. Caulifla miró al suelo con la mandíbula apretada, y luego levantó la vista. Naruto, gracias por intervenir. De lo contrario, podríamos haber perdido gente. Él asintió levemente, dejando clara su sinceridad. Kale también inclinó la cabeza en señal de gratitud. Nadie pronunció una gran promesa ni detalló el futuro. Pero estaba claro, la revelación del Super Saiyan cambió la dinámica. Se separaron esa noche con pensamientos pesados. Naruto sintió que se le quitaba un peso de encima. El siguiente paso. En los días siguientes, Caulifla y Kale interrogaron a Naruto sobre los pasos o la mentalidad detrás del Super Saiyan. Incluso la palabra les resultaba desconocida. Lo presionaron para que les hiciera una demostración, pero él insistió en un enfoque metódico. Una mañana, se reunieron en una meseta rocosa lejos de la ciudad. Caulifla golpeó el suelo con el pie con impaciencia. De acuerdo, maestra. Muéstrenos los pasos. Naruto inhaló. No se trata solo de pasos. Necesitas un fuerte catalizador emocional, como la rabia o una determinación inquebrantable, para impulsar tu ki más allá de su límite normal. Luego lo canalizas, dejando que esa oleada transforme tu cuerpo. Kale frunció el ceño. ¿Pero qué pasa si no podemos forzar esa emoción? Recordó las historias del universo 7. Goku lo desencadenó por la ira justificada que sentía al perder a su amigo, Vegeta, debido a una intensa frustración. Normalmente, es una respuesta al estrés extremo o a un desamor. Pero una vez que sabes que es posible, puedes entrenarte para replicarlo. Veamos si podemos replicar artificialmente las condiciones. Caulifla se crujió los nudillos. Soy buena para expresar emociones. Hagámoslo. Naruto decidió servir como compañero de entrenamiento, preparando ilusiones o provocaciones para provocarlos. Durante horas, intentó atormentar a Caulifla con referencias a sus supuestas debilidades y a su incapacidad para proteger a ciertos amigos. Ella se enojó, su ki se disparó, pero no lo suficiente como para transformarse en oro. Terminó exhausta y furiosa, aunque no transformada. Kale intentó controlar su miedo a decepcionar a los demás. Se puso ansiosa, con lágrimas en los ojos, pero su aura solo se desvaneció brevemente. Ninguna transformación se consolidó. Al anochecer, ambas mujeres estaban agotadas. Caulifla golpeó una roca, partiéndola. Esto es ridículo. No está pasando. Naruto los consoló. Puede que lleve tiempo. El detonante inicial es complicado. Según los recuerdos del patrullero, Goku tuvo que perder a un amigo. Pero podemos seguir explorando. Kale asintió con voz contenida. Solo quiero hacerlo mejor. Si eso significa usar esa forma para defender a Sadala, seguiré intentándolo. Caulifla forzó una sonrisa burlona. No nos rendiremos. Romperemos esta barrera. No hicieron falta bravuconadas vacías. Se separaron, cada uno decidido a encontrar la clave para liberar al Super Saiyan en sus corazones. Mientras tanto, Naruto continuó equilibrando su entrenamiento diario, misiones ligeras para el cuerpo y guiando a Caulifla y Kale. También se retiraba solo a veces para practicar el mantenimiento del Super Saiyan durante periodos más largos y perfeccionar la forma de grado 4, ya que la simple inundar de ki resultaba en una pérdida de resistencia y velocidad, respectivamente, en un intento por llevar la forma más allá. Una medianoche, practicó en una llanura desierta, con un aura dorada iluminando la oscuridad estrellada. Intentó aplicar su antiguo ninjutsu, como el Rasengan, a través del ki intensificado.
Los resultados fueron explosivos, literalmente. El Rasengan desató una onda expansiva abrasadora que excavó una profunda zanja en el suelo. Jadeó, empapado de sudor. Uf. ¡Qué potente! Concentrarse en dominar la forma básica de Super Saiyan fue una decisión inteligente, especialmente si pretendía liderar a Caulifla y Kale de manera responsable. Dejó que el aura dorada se desvaneciera, contemplando el cielo sin luna. El recuerdo de antiguas líneas de tiempo lo agobiaba. Regresó a Sadala. Mañana planearía un nuevo enfoque para ayudar a las chicas a encontrar ese catalizador emocional sin causar una verdadera tragedia. En la ciudad, corrieron rumores sobre la supertransformación de Naruto. Algunos Saiyajin se burlaron. Solo un truco vistoso. Otros, fascinados, lo llamaban el vagabundo dorado. El cuerpo de defensa lo observaba con una mezcla de cautela y respeto. La pandilla de Caulifla la molestaba sin piedad. Así que tu sensei tiene una forma dorada. ¿Dónde está la tuya, jefe? Espetó ella, con el orgullo herido. Acorraló a Naruto esa misma noche, con los ojos encendidos. Mañana volvemos a entrenar. Basta de tacto. Quiero que me lleves al límite. Arqueó una ceja. Eso puede ser peligroso. Enseñó los dientes con una sonrisa feroz. Me encanta el peligro. Veamos si podemos conjurar esa oleada emocional. No me contendré. Tú tampoco deberías. Ella se marchó furiosa antes de que él pudiera protestar. Él suspiró. Esta era una estrategia. Forzar una sensación de vida o muerte. Podría ser imprudente, pero el impulso imparable de Caulifla podría desencadenar la transformación. Kale se acercó en silencio. ¿Estás preocupado por ella? Él asintió. Sí, pero quizá funcione. Si la cosa se sale de control, intervendré. Kale bajó la mirada. ¿Y yo qué? Debería intentar el mismo método. Naruto le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Encontraremos una forma más suave para ti. Caulifla es más descarada, más directa. Tú eres diferente. Ella sonrió suavemente. Gracias. Seguiré practicando el lado emocional. Siento que hay algo dentro de mí, simplemente, encerrado. Una vez más, nadie explicó cómo valoraban el potencial del otro. El trasfondo tácito era bastante claro. Al amanecer siguiente, viajaron a un profundo cañón conocido por su aislamiento y sus gruesos muros de piedra, ideal para contener grandes explosiones. Caulifla se estiró, girando el cuello. Dame lo mejor que puedas, Naruto. No quiero piedad. Frunció el ceño. De acuerdo, pero si se pone demasiado peligroso, ella lo interrumpió. Yo me encargo. Vámonos. Se enfrentaron. Caulifla desplegó su ki base, ya formidable. Naruto, en forma normal, la igualó con ágiles contraataques. Chocaron por el fondo del cañón en una espectacular exhibición de pura habilidad marcial. Pero Caulifla siseó más. Necesito que me acorralen. Así que él intensificó su ataque, tejiendo ilusiones para desorientarla. Ella rugió de frustración, arremetiendo contra las ilusiones que se desvanecían. Él la inmovilizó momentáneamente, obligándola a liberarse con fuerza bruta. Las nubes de polvo se espesaron. ¿Quieres que te lleve al límite? Gritó Naruto. Bien. Aumentó su poder hasta casi la mitad de su nivel de Super Saiyan, aunque no era dorado. El cambio en su aura fue suficiente para eclipsarla. Caulifla apretó los dientes. Qué fuerte, pero no me arrodillaré. Lo martilló con combos imprudentes, cada golpe temblando de furia contenida. Recibió golpes que la destrozaron, con sangre en la comisura de la boca. Naruto sintió que estaba cerca de su límite, pero sus ojos permanecieron completamente negros, sin transformarse en dorados. Presionó con más fuerza, desviando sus golpes y asestando un golpe contundente que la hizo resbalar. Caulifla, cede o te lastimarás gravemente. Se puso de pie, tambaleándose, temblando. Me niego a ceder, no puedo perder. Lágrimas de pura frustración brotaron de sus ojos, mezcladas con sudor. Desató un grito furioso, en un intento de romper esa barrera invisible. Por una fracción de segundo, su aura brilló, y su cabello se erizó. Naruto sintió una punzada de anticipación. Tal vez estaba a punto de transformarse. Pero el destello se apagó. Cayó de rodillas, jadeando entrecortadamente. No tenía aura dorada. Solo estaba agotada. Naruto se apagó rápidamente, arrodillándose junto a ella. Basta. Lo hiciste bien. Pero forzarlo así podría no ser la solución. Hundió la cara entre los puños, mientras lágrimas furiosas resbalaban por sus mejillas. ¿Por qué no puedo abrirme paso? Le puso una mano en el hombro con suavidad. Ya llegará.
El Super Saiyan puede desencadenarse por diferentes extremos emocionales. Quizás la ira pura no sea la clave. Encontraremos otra perspectiva. Se mordió el labio, reticente a mostrarse vulnerable. Finalmente, asintió. Bien, supongo que necesito otra forma de abordar el asunto. No hubo discurso triunfal ni promesa dramática. Solo una silenciosa aceptación de que necesitaba paciencia. Naruto la ayudó a salir cojeando del cañón, mientras Kale le ofrecía con ternura su apoyo. Kale, por su parte, siguió buscando su propio impulso. Reconoció que sus inseguridades a menudo provocaban picos de ki, como si una bestia oculta en su interior quisiera salir. Se confesó con Naruto una noche, cerca de un lago resplandeciente donde meditaban ocasionalmente. A veces siento que tengo un poder monstruoso encerrado en mi interior, murmuró, mirándose en el espejo, aunque el patrullero no tenía mucha experiencia con ella, había oído mencionar brevemente que la chica tenía una variante, un tipo legendario. Pero no podía confiarle ese conocimiento. En cambio, le habló con suavidad. Tener un gran poder puede ser aterrador, pero controlarlo significa reconocerlo. Podemos intentar algo tranquilo, como acumular ki lentamente hasta sentir ese umbral. Luego, controlarlo, poco a poco. Ella suspiró. Prefiero eso a la estrategia aplastante de Caulifla. Él sonrió, dándole una palmadita en la mano. Lo haremos a tu manera. Practicaron un método meditativo que combinaba los ejercicios de control de chakra de Naruto con la manipulación fundamental del Ki Saiyajin. A lo largo de sucesivas sesiones, Kale descubrió que podía acumular pozos de energía más profundos, y su aura ocasionalmente presentaba tonos verdosos. Pero cada vez que sentía que esa oleada se acercaba a un punto crítico, se alejaba. Todavía no surgía ninguna transformación, pero una tensión silenciosa crecía dentro de ella, como si eventualmente una presa pudiera romperse. Con la amenaza extremista prácticamente contenida, se restableció la paz. El clan reptil, satisfecho con el encarcelamiento o desarme de los radicales, se integró aún más a la sociedad Saiyajin. Surgieron enfrentamientos ocasionales, pero no se vislumbró un conflicto a gran escala. Naruto, Caulifla y Kale reanudaron sus misiones diarias. Someter a pequeños delincuentes, ayudar al cuerpo en operaciones de rescate o explorar las afueras en busca de nuevos campos de entrenamiento. Naruto les enseñó con cuidado técnicas más avanzadas de modelado de ki, enseñándoles a canalizar la energía en ráfagas más potentes sin perder velocidad. Mientras tanto, Caulifla lanzaba miradas anhelantes a las hazañas de Super Saiyan de Naruto cada vez que las demostraba en un entorno controlado. Ansiaba replicar ese cabello dorado, esa sensación de poder imparable. Sin embargo, cada intento terminaba en frustración. Su aura crepitaba, pero no se transformaba. Kale, por otro lado, notaba que su aura se encendía inesperadamente cada vez que la asaltaba una emoción intensa, como salvar a niños de una estructura que se derrumbaba o ver a Caulifla en peligro. En esos momentos, el brillo a su alrededor se volvía salvaje. Naruto reconoció las señales. Estaba al borde de algo parecido a la variante Berserker. Se aseguró de calmarla, guiándola para que respirara. Nadie declaró, debemos transformarnos ya. Dejaron que el progreso se desarrollara de forma natural. Justo cuando la situación se estabilizaba, llegó la noticia de un pequeño planeta rebelde que se desplazaba cerca del límite del universo 6. Extrañas lecturas de energía. La monarquía Saiyajin del universo 6 solicitó voluntarios para investigar. El comandante Lapeno convocó al trío de Naruto, confiando en su probada sinergia. Se especulaba, ¿sería un artefacto sobrante de alguna amenaza cósmica? ¿O una base de infiltración para nuevos enemigos? La monarquía quería respuestas. Los instintos de Naruto se agudizaron. Un planeta desconocido con energías extrañas a menudo acarreaba anomalías en la línea temporal. Abordaron una elegante nave de exploración Saiyajin, acompañados por algunos especialistas del cuerpo. El vuelo de ida duró un par de días. Caulifla paseaba inquieta por la cabina, quejándose del hacinamiento. Kale estudiaba en silencio los mapas estelares con curiosidad. Naruto pasaba horas en meditación suave, manteniendo un equilibrio entre su energía semi-Saiyajin y el conocimiento latente de los patrulleros del tiempo. Finalmente, abandonaron la curvatura cerca del planeta a la deriva. Un pequeño orbe rocoso con nubes grises y arremolinadas. Los sensores detectaron señales de energía inusuales. Aterrizaron con cautela en una meseta de piedra negra agrietada. Al salir de la nave, encontraron un paisaje desolado bajo un crepúsculo perpetuo. El aire era tenue, pero respirable para los Saiyajin.
Los sentidos de Naruto se estremecieron. Algo extraño se sentía, una distorsión que recordaba a anomalías temporales. Los hombres de la Peno inspeccionaron la zona, murmurando sobre lecturas parpadeantes. Caulifla pisó un trozo de roca que se desmoronó, revelando la entrada oculta a una catacumba. Uy. Kale miró hacia la oscuridad. Esa, no es una cueva normal. Veo inscripciones en las paredes. Naruto se acercó con cuidado, con los recuerdos arremolinándose. A veces, las catacumbas ocultas albergaban distorsiones de la línea temporal o antiguos laboratorios de villanos. Deberíamos revisarlo, pero con cuidado. Bajaron por una escalera toscamente tallada. Cuanto más descendían, más se cernía sobre ellos un aura inquietante. Extraños símbolos se alineaban en los pasillos. Algunos se asemejaban a las runas del juramento cósmico, otros eran extraterrestres. Finalmente, emergieron en una gran cámara donde cristales de color púrpura oscuro sobresalían del suelo, latiendo débilmente. La Peno frunció el ceño. ¿Qué es este lugar? Naruto entrecerró los ojos. Parece un remanente de un evento cósmico. Posiblemente tangencial a la era del juramento. De repente, una imagen fantasmal y arremolinada revoloteó entre los cristales. Destellos de batallas, siluetas monstruosas. Todos se tensaron. La temperatura bajó y un viento suave y quejumbroso los azotó. Uno de los hombres de la Peno gritó al ver una aparición que se abalanzó sobre él. Una forma sombría que lo azotó con una fuerza intangible. Caulifla maldijo y corrió a ayudarlo. Surgieron más espectros, revolviéndose. Naruto se dio cuenta de que podrían ser ecos temporales, energías remanentes de alguna antigua confrontación. El conocimiento de los patrulleros del tiempo se hizo presente. A veces los eventos dejaban ilusiones residuales o formas corruptas. Podían dañar a los vivos si no se neutralizaban. Invocó su aura, transformándose en Super Saiyan. El brillo dorado combatió la oscuridad. Kale y Caulifla usaron ráfagas de ki normales para disipar las sombras. A pesar del caos que se arremolinaba, formaron un círculo protector. Un espectro enorme tomó forma, agitándose con extremidades monstruosas, que recordaban a una forma dracónica. Rugió con furia silenciosa. Naruto se elevó y lo golpeó con un Rasengan cargado de oro, dispersando la mitad de su forma. Caulifla lo acribilló desde abajo, mientras que Kale le proporcionaba ráfagas de cobertura para mantener a raya a los fantasmas más pequeños. Finalmente, las ilusiones se disolvieron bajo la embestida combinada, dejando los cristales sin su brillo misterioso. El silencio que siguió fue estremecedor. Los hombres de la Peno jadeaban, asombrados por el aura parcialmente dorada de Naruto. El comandante, maltrecho, logró decir: no teníamos ni idea. Este planeta es un antiguo campo de batalla. Debemos informar. Naruto apagó sus poderes, aún perturbado por la presencia del eco temporal. Esto le recordó a las anomalías de la patrulla del tiempo. Nunca esperó verlas en el universo 6, pero al parecer, los hilos del destino se entrelazaban más profundamente. Caulifla soltó una risa temblorosa. Seguimos tropezando con grandes misterios. Esa superforma nos vino de maravilla. Kale simplemente miró a Naruto, con asombro y anhelo en sus ojos. Algún día, estaré a tu lado con ese poder. Naruto le dedicó una sonrisa amable, sin necesidad de expresar su confianza en ellos. El grupo recopiló cuidadosamente datos de los cristales, con la esperanza de esclarecer la historia del planeta. Luego se retiraron a la superficie. De vuelta en la nave exploradora, camino a Sadala, la atmósfera estaba apagada. Caulifla revisó su dispositivo personal, analizando los datos del cristal. Así que estas ilusiones eran ecos de una antigua fuerza monstruosa, sellada o destruida hace siglos. Posiblemente se remonta a la era del juramento cósmico. Kale se tocó la barbilla. Podría confirmarlo, ya que el universo presenció una gran guerra que terminó en alianzas fracturadas. Los cristales son restos de ese poder oscuro. Naruto exhaló. Evitamos una crisis dispersando las ilusiones. No sabemos si existen más sitios. Pero al menos obtuvimos información. Los Saiyajin se enfrentaron a amenazas inimaginables antes. Esa es parte de la razón por la que se formó su juramento cósmico con los reptilianos. Una tarde, los tres se aventuraron en un valle solitario para un combate más intenso. Naruto mantuvo su poder en la base, dejando que Caulifla y Kale lo desafiaran en un duelo de 2 contra 1. A mitad de camino, una bestia parecida a un jabalí, mutada por las energías cósmicas residuales, irrumpió en el campo, atraída por la lucha. Caulifla se burló. Yo me encargo. Pero al enfrentarse, la bestia liberó una onda expansiva que la inmovilizó momentáneamente.
Tosió, forcejeando. Kale se abalanzó, alarmada. Disparó una ráfaga de ráfagas, pero la bestia resistió, haciéndola a un lado. Naruto maldijo, acercándose para interceptarla, pero entonces algo cambió. Al ver a Caulifla inmovilizada, los ojos de Kale brillaron de puro miedo. Rugió. Su aura se tornó verdosa por un instante, y su cabello se erizó ligeramente. Una oleada de energía palpitante surgió de ella, suficiente para lanzar a la bestia lejos. Caulifla rodó libremente, respirando con dificultad. Naruto reconoció ese pico casi frenético. Kale se cernía al borde de la transformación, con los ojos enrojecidos por una furia primitiva. Pero se retractó, jadeando. El aura se apagó. Sin color dorado, aún era señal de un potencial único. NGH, lo siento, logró decir Kale, entre lágrimas. Casi pierdo el control. Naruto se acercó con cuidado y le puso una mano en el hombro tembloroso. No pasa nada. Protegiste a Caulifla. Ese podría ser tu impulso. Lo refinaremos para que no se convierta en un caos. Caulifla asintió. Casi le rompes la columna a esa bestia. La próxima vez, te dejaremos usar el arnés completo. La bestia, aturdida, intentó levantarse. Naruto la sometió rápidamente con un puñetazo mínimo y supercargado, acabando con la amenaza. Transcurrieron las semanas. Con los reptilianos extremistas sometidos, el conflicto del juramento cósmico prácticamente resuelto y las ilusiones de aquel planeta rebelde disipadas, el bullicio diario de Sadala regresó a la típica vida Saiyajin. Entrenamiento, duelos de honor y vibrante cultura callejera. Días después, mientras ayudaba al cuerpo en una misión rutinaria de limpieza de los escondites de los saqueadores, Caulifla se enfrentó a un bruto rudo que acorraló a Kale. El bruto casi disparó una ráfaga letal, y en esa fracción de segundo, la furia protectora de Caulifla se disparó. Un destello brillante, solo un segundo, su cabello destelló dorado, con un aura que se disparaba. Rugió, asestando un golpe que dejó al bruto inconsciente. Entonces, desapareció, dejándola jadeante. Los soldados del cuerpo, atónitos, la observaban con los ojos abiertos. Kale corrió hacia ella. Caulifla, tu pelo. Caulifla estaba sin aliento, temblando. Lo hice. De verdad lo hice. Naruto, que había llegado justo en el momento, le puso una mano firme en el hombro. Sí. Un instante fugaz, pero fue real. Super Saiyan. Lo tocaste. Se quedó mirando sus cabellos negros habituales, con la frustración y la emoción en el rostro. No pude contenerme. Naruto le dedicó una suave sonrisa. Eso es un progreso. Podemos refinarlo desde aquí. Los ojos de Kale brillaron de orgullo por su amiga. Nadie gritó triunfalmente. En cambio, Caulifla se dio cuenta en silencio de que estaba a punto de cruzar ese umbral. Kale también progresó a su manera. Bajo la paciente tutela de Naruto, aprendió a intensificar lentamente su ki sin dejar que el miedo desencadenara una crisis de furia. Su aura brillaba con un tenue verde a veces, aunque sin alcanzar el tono dorado. Sentía un pozo más profundo agitándose, pero el camino para controlarlo era más largo. Una noche, tras una sesión tranquila, Naruto le habló de dejar que una emoción equilibrada guiara la transformación, no solo la ira. El Super Saiyan puede surgir de una ira justificada o de una firme determinación. Si aprovechas el amor por tus amigos o la determinación de protegerlos, ese podría ser tu catalizador. Kale escuchó, asintiendo. Quiero proteger a Caulifla, y a ti. Eso es poderoso. Naruto le ofreció una sonrisa amable. Entonces que esa sea tu ancla. Ella decidió en silencio seguir intentándolo.